¿Qué es mejor? ¿Ser inteligente o ser sabio? Pues claramente ser los dos, ser muy inteligente y actuar siempre sabiamente. Pero, ¿estamos creciendo en sabiduría en la misma medida de lo que nos esforzamos en crecer en inteligencia? Primero, comprendamos la inteligencia como el conocer y entender cómo funcionan las ciencias, matemática, física, biología, mercadotecnia, comunicación, administración, informática, derecho o cualquier otra. Y como sabiduría, el actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¡Wow! Creo que la mayoría afirmaríamos que nos hemos empeñado muchísimo en crecer en inteligencia y no tanto en sabiduría. Y justamente para eso es este espacio, para que juntos emprendamos un apasionado viaje en búsqueda de la sabiduría. ¿Y en dónde lo haremos? Claro está, lo haremos en la fuente inagotable de sabiduría, el manual de sabiduría por excelencia, la palabra de Dios. En este podcast lograrás que en unos pocos minutos puedas leer la Biblia, meditar en ella buscando la sabiduría, pedirle a Dios por ella y asumir un reto donde la puedas llevar a la práctica. Sin más, comencemos. Sean todos bienvenidos al podcast En Busca de la Sabiduría. Estamos iniciando nuestro episodio 58 y sabes que seguimos escudriñando el libro de Proverbios, buscando esa sabiduría de Dios para poderla meditar, aplicarla en nuestra vida, porque cada episodio es lectura, reflexión, oración y puesta en acción en un solo podcast. Así que sean bienvenidos y recuerdan que hemos estado analizando los dichos de los sabios, una serie de pasajes que son un compilado de sabiduría y vamos por el 21, el 22 y el 23. Esto siempre dentro del libro de Proverbios en el capítulo 24, versículos del 5 al 9, los cuales procedo a leerte. Vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder. Pues la guerra se hace con buenos planes. La victoria depende de muchos consejeros. El necio no sabe qué decir ante un tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. Quien solo piensa en hacer daño gana fama de malintencionado. La intención del necio es el pecado. No hay quien soporte al insolente. Y esos son los tres dichos de los sabios que vamos a meditar y los vamos a pasar a las siguientes tres ideas. 1. No pelees a lo loco. 2. Actitudes necias, alarma encendida. 3. Demasiado yo, el virus de la insolencia. Y comencemos con no pelees a lo loco. Y este pasaje de Proverbios, que es Proverbios 24, 5 y 6, es de verdad oro puro. Y quisiera reflexionar. Ver la primera parte. Vale más el hombre sabio que el fuerte. Vale más el saber que el poder. Y aquí normalmente todos entendemos como alguien que vale aquel poderoso, ¿verdad? Aquel fuerte, ¿verdad? Inclusive aquel fuerte físicamente al cual todos le tememos, ¿verdad? Porque es grandotón, porque nos puede propiciar una golpiza, ¿verdad? O aquella persona que se impone, aquella persona que se grita, aquella persona que nadie la aguanta, aquella persona que tiene voy a decir, una personalidad imponente, o aquella persona que tiene mucho poder económico, social o lo que fuera. Y normalmente decimos los poderosos, ¿verdad? En general, pero hoy este pasaje de Proverbios nos indica que vale más el sabio, la sabiduría. Y aquí quisiera hacer la diferencia entre alguien que es fuerte físicamente o fuerte en imponerse a alguien que tiene carácter. ¿Por qué? Porque alguien que se impone muchas veces no tiene el carácter de poder soportar, voy a decir, alguna incomodidad por el beneficio de otros. Yo siempre me pongo en atención a muchas veces algunos varones que en su casa los hijos, ellos como son tan enojados, gritan y sus hijos así están, todos le tienen miedo al papá y que viene y que se impone y que él toma y le causa molestia a la mujer, a los hijos, les da mal ejemplo, pero es que le importa, porque nada le va a decir nada a él si él es el que manda, es el que trae el pisto, es el papá. ¿Qué requerirá más carácter? ¿Esas conductas o saber poner primero los intereses de sus hijos?
el poder criarlos, estar con él y saber que vale más la formación del corazón de ese menor que imponerse él a sus propios placeres. ¿Qué requiere más carácter? Y es ahí donde viene la sabiduría, donde vale más la sabiduría que el poder o la fuerza. Y hoy te pongo algunos ejemplos. ¿Será que nosotros estamos fortaleciendo nuestro carácter? ¿Podemos llegar a escuchar antes de hablar? ¿Te aguantas a no interrumpir a las personas para escucharlas? Cuando estás en una discusión incómoda, ¿tienes el carácter de quedarte callado o callada y escuchar lo que la otra persona dice? Otro, ¿tienes el carácter de decir de una manera adecuada, con palabras adecuadas, lo que sientes? ¿O mejor prefieres quedarte callado por temor? Tienes esa sabiduría, lo que tú sientes y piensas es sabio, pero no tienes el carácter de decirlo. A veces necesitamos refrenar nuestra lengua y hay que tener carácter y sabiduría para refrenarla. Y a veces tenemos que tener carácter y sabiduría para decir las cosas. ¿Ves la diferencia entre fuerza y sabiduría con carácter? ¿Será que nosotros tenemos el carácter para no darle rienda suelta a nuestra ira? ¿O somos reiracundos? Nos ponemos bravos por cualquier cosa. Una cosita ya nos estamos poniendo enojados, que incómodos y todo. ¿Será que tenemos esa sabiduría para no tener actitudes altaneras, sino al contrario, ser humildes? Y esa es la que queremos diferenciar. Que no es valioso aquel que se impone, aquel que grita, aquel que tiene poder, sino es más valioso aquel que actúa con sabiduría, con prudencia, aquel que actúa con carácter, aún que controla sus propios impulsos, controla sus impulsos, voy a decir, de poder, de placer, sus impulsos de lo que a él le parece que su carne le llama, sexual, vicios y todo, y eso lo logra controlar. Vale más esa sabiduría que aquel que tiene toda esa fuerza física o poder. Entonces, esta primera es, vale más el carácter con sabiduría que la fuerza y el poder que nos puede dar el dinero o imponernos. Pero este pasaje de Proverbios también nos continúa diciendo, la guerra se hace con buenos planes. Y aquí vale la pena que identifiquemos esas guerras que estamos teniendo. Probablemente tenemos una guerra económica, con una situación de ingresos complicada, una situación de deuda complicada y todo. Y estamos en esa guerra donde nos atormentamos y que nos ponemos que hacer esto, hacer lo otro aquí. Hoy Dios te está diciendo, en lugar de estar haciendo impulso por aquí, impulso por allá, préstamo por aquí, préstamo por allá, haciendo esto, antes de eso, no estoy diciendo no lo hagas, simplemente planea. Aquí dice, la guerra se hace con buenos planes. Siéntate a planear lo que estás haciendo. Tal vez tú dices, voy a comenzar un emprendimiento y me voy a poner a hacer esto y me voy a poner a ver esto en TikTok, vamos a hacer esa cuestión. Tranquilo, ¿será que esos son los planes, voy a decir, idóneos para esa guerra que estás estableciendo? Tienes ahí un problema con tu hijo o tu hija, que ya que el psicólogo, que ya que aquí, que ya que... Tranquilo, planea, planifica, ve qué es lo que está sucediendo. Y probablemente, por ejemplo, antes del psicólogo, tal vez lo que tu hijo necesita es identificar, y tú vas a necesitar hacer las preguntas adecuadas y tu contacto con él. Si tú te sientas a analizar tu guerra, analizar tu problema y hacer planes, lo dice Proverbios, y esta tal vez es la forma que Dios te está diciendo, mira, la guerra se gana con buenos planes. Sientes una guerra en tu matrimonio, sientes que no va bien, que te estás separando, que en tu corazón se están separando. Piensa, ¿qué está pasando? Identifica el problema y haz una buena planificación. Así que hoy esta circunstancia nos dice, antes de afrontar esas guerras que nos vamos a encontrar, nuestra carrera profesional, nuestra falta de tiempo, nuestro desánimo, inclusive cualquiera que sea nuestra guerra, antes de entrarle a un montón de cosas y hacerle a lo loco, planifica. Y por último, hasta se conecta, la victoria depende de muchos consejeros. Y es aquí donde muchas veces tenemos que tener la humildad de
pedirle consejo a alguien. Pero ¿sabes qué? A veces pasa que pedimos consejo, pero ni siquiera sabemos de qué pedir consejo, porque no hemos meditado antes, ¿verdad? Entonces, sentate y fíjate que tengo esto con mi situación en la universidad. No sé, pongamos un ejemplo, si comenzar a trabajar o seguir estudiando, ¿verdad? Establece cuáles son mis fines, cuáles son mis planes y todo. Y escucha a alguien, tal vez alguien que empezó a estudiar y trabajar y cómo le fue, a alguien que solo se dedicó al estudio, cómo le fue. Y haz las preguntas, planifica las preguntas. Lo mismo con cualquier circunstancia. Mejor si buscas, como siempre hemos dicho, algún consejero que tenga a Dios, ¿verdad? No vas a pedirle consejo de matrimonios a alguien que probablemente tenga un gran conflicto con su esposa en general, o lo que hemos dicho, alguien que se deja llevar por su propia prudencia en general, sino alguien que venga de Dios, ¿verdad? En esta parte, un grupo de oración, prédicas también respecto a ese tema que necesitas, pero busca consejeros, busca guías, ten la humildad para establecerlo, la humildad para pedir ese consejo, y como te digo, conectémoslo con el anterior a través de un plan. Así que 3 cosas importantes. Más que la fuerza física que te impongas, importa tu sabiduría y tu carácter. Más que empezar a lo loco, no, por eso le pusimos así el episodio, no pelees a lo loco. Antes de pelear la guerra con lo loco, siéntate y haz una planificación e instrúyete con personas y buenos consejeros, porque ahí está la victoria. Segunda idea, actitudes necias, alarma encendida. Y como tú eres un habitual oyente del podcast, has escuchado que este libro nos plantea mucho el necio y el sabio, ¿verdad? El necio y el sabio. Y aquí, en este dicho nos establece, el necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. Y acá nos pasa, ¿verdad? Que cuando estamos en esas actitudes necias se puede llegar a quedar sin palabras, es decir, sin saber qué hacer ante una situación específica. Y acá el Señor lo que proponía, porque como hemos reflexionado varias veces, donde si somos necios o si somos sabios, y probablemente si tú estás escuchando este podcast es porque estás encaminado en la búsqueda de la sabiduría, pero a veces nos quedan y decimos, no, pues la verdad que yo soy bastante prudente y ya llevo avanzado cierto camino, pero hoy el Señor lo que nos llama es voy a decir, a llegar al detalle, porque tal vez ya no somos definidos como necios por completo, pero persistimos en algunas actitudes necias. Y entonces, hoy por eso quisimos poner enciende tu alarma de actitud necia. De tal manera que cuando tú estés actuando en una actitud necia, te suene la alarma, actitud necia, y el Señor te permita refrenarte. Vamos a entrar en ejemplo. Por ejemplo, imagínate que tú andas, ay no, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Ahí solo gente hipócrita. Ay, ya la vez pasada me hicieron esto, la vez pasada el líder hizo esto y esto, el tal fulano se divorció, el tal no sé qué, entonces ¿para qué voy a estar yendo? ¿Será que esa decisión de ir a la iglesia, porque hay hipócritas, es sabia? ¿Verdad? O, ay no, yo no sirvo en la iglesia porque uno solo se desgasta y también es importante uno estar bien y todo. ¿Será que el decidir no servir a la iglesia teniendo la oportunidad y los dones que Dios te dio para hacerlo, será que no habrá alguna alarma, alerta ahí? O en nuestra casa, ¿verdad? A veces pasa que entras con aquella cuestión en donde solo ves lo que tú haces. Ay no, es que solo yo aquí, y ves todo lo que tú haces y no ves lo que las demás personas están haciendo. Entonces entras en aquella cuestión como que, ay, pobrecito, su pobrecita, solo a ella se sacrifica y solo él se sacrifica. ¿Será que esa es tal vez hay una actitud necia en el fondo, donde tú estás tan cegado que solo ves tu esfuerzo? ¿Será que o será que Dios te está llamando a poder servir sin esperar nada a cambio? Como en algún momento se hacía una reflexión, ¿lo estás haciendo por tu papá, por tu mamá, por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, o lo estás haciendo por Dios? Debieras de hacerlo por Dios. Todo lo que hagas,
hazlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Y entonces, cuando tú identificas eso, sí va. Entonces yo no tengo que estar refunfuñando, arrebatando las babosadas, somatando las ollas y haciendo todo de mala gana. ¿Por qué? Porque ahí tengo una actitud necia. Vamos a ver en el trabajo. Yo cumplo y ya. O sea, aquí nadie agradece y establece, o para qué voy a estar esforzándome más si al final me pagan lo mismo. Y probablemente tú puedes aportar valor de una manera adicional a ese lugar, o pudieras refrenar tu lengua, o pudieras evitar tener una mala actitud y pudieras establecer un cambio en el ambiente, voy a decir en el ambiente de trabajo. Y es la parte en donde tú puedes llegar a cambiar ese ambiente en tu lugar de trabajo, si tú cambias de esa perspectiva. Y entonces hoy lo que te animamos es si gracias a Dios ya llegaste a un punto en donde como persona ya no es que te abunde la necedad por todos lados, ¿verdad? En general, pero que llegues a instalar un sensor aún más con detalle. Identifica cualquier actitud necia que vayas teniendo y te confieso rapidito, cuando estaba escribiendo, orándole al Señor para este podcast, viene y mi esposa me pide un favor. Y yo como, la verdad, cómo me cae mal que me interrumpan y que no sé qué, ya estaba yo bien enojado porque me estaban interrumpiendo. Y de repente solo volteo a ver a la pantalla y dije, actitud necia, ¿verdad? Porque me importaba más cumplir mi objetivo, que era seguir con eso, que irle a servir a una necesidad que mi esposa tenía. Y entonces dije yo, wow, cabal, va, como que Dios de una vez, me dio en el tema de, esa fue una actitud necia, esa forma y gracias a Dios no me permitió expresárselo a ella, pero me permitió reaccionar en mi corazón, en mi mente. Sí, no el enojo, así, enojo, me cae mal que me están interrumpiendo y todo. Pero dije yo, wow, ahí hay una actitud necia. Así que te comparto, espero que te pase lo mismo para que no sea solo yo, ¿verdad? Y por último, el virus, conectémoslo, ¿verdad? Demasiado yo, el virus de la insolencia. Y acá esta parte nos dice que la intención del necio es el pecado. No hay quien soporte al insolente. Y hay veces que nos damos cuenta que constantemente estamos teniendo conflictos en diferentes ámbitos, ¿verdad? Que la situación en mi casa no está tan bien, la situación en mi trabajo no está tan bien y todo. Y a veces como que decimos, a la gran es que toda la gente que molesta. Y cuando nos damos cuenta, probablemente los contagiados del virus seamos nosotros y estemos tan, como dicen por ahí, ensimismados, ¿verdad? Que solo vea yo. Y ahí nos damos cuenta que nadie soporta al insolente. Lo dijo Proverbios. ¿Y quién es el insolente? Aquel que se conduce con orgullo, con soberbia. Aquella persona que es soberbia, que tiene un apetito desordenado por ser preferido a otros. ¿Quién es aquel que se conduce con orgullo? Aquel que tiene un exceso en la estimación propia, con un sentimiento de superioridad. Con razón nadie nos soporta, ¿verdad? Y así con razón nos cuesta. Y entonces esta parte es importante que nosotros identifiquemos. Cuando menos sentimos, estamos enfocados, así como yo cuando estaba haciendo mi cuestión. Estaba enfocado en mí, en lo que yo tenía pendiente, en lo que yo quería, en lo que yo había programado y me había enojado porque me interrumpieron. Ahí estaba siendo insolente, porque en lugar de ser servicial con la necesidad que tenía mi esposa, yo estaba pensando en mí. Y entonces esa parte comúnmente nos pasa, que tenemos esa insolencia y entonces reaccionamos. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? O a veces ni nos importa y ni siquiera nos ponemos a pensar en los demás. A veces no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad por otras personas. Inclusive ni siquiera estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad por Dios. Nadie soporta al insolente. Y entonces, hoy Dios quiere que mejoremos nuestras relaciones personales y que dejemos ese virus que nadie nos va a soportar. Si tú dejas insolencia, orgullo, soberbia en tu persona, Proverbios te lo está diciendo, no te van a soportar. Y probablemente hoy que tú estés en un noviazgo, probablemente eso va a terminar en divorcio porque nadie te va a soportar por insolente. Probablemente vas a llegar a un buen trabajo, pero nadie te va a soportar por insolente.
Probablemente tengas algún círculo de amistad o te vas a sentir solo a los años, porque nadie soporta el insolente. Y al contrario, acá para mí el mayor ejemplo de humildad es Dios, es Jesús mismo. A mí me encanta cómo Pablo lo plantea, en donde Jesús dejó su condición divina. O sea, era Dios, y dejó su condición divina para hacerse humilde, ¿verdad? Para hacerse como uno de nosotros. Y se puso a amar y servir, a lavar pies, a estar con leprosos, a estar con gente que era tachada de pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos, ¿verdad? Y se puso a convivir. Esa parte en donde se puso a amar y servir es la parte donde nos tiene que motivar. Entonces tú ya vas a dejar esa actitud insolente y vas a tomar una actitud de humildad y de servicio. Y no solo va a mejorar tu condición y vas a tener una mejor calidad de relaciones. Tus papás van a estar contentos, tu esposa va a estar contento, tu novio, tu novia, tus amigos, vas a caer bien. La gente va a decir, este aquel es bien buena onda, bien llevadero, siempre con buena actitud y todo. Todos te van a querer. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que tu motivación, lo que te hizo renunciar del virus de la insolencia, fue seguir el camino de Cristo. Y Dios se va a sentir honrado en esa decisión. Y tu inspiración no es para que digan qué buena onda aquel o aquella, para que digan, ay, tan chula. No, eso no es tu inspiración. Tu inspiración es seguir los pasos de Jesús. Y entonces es ahí donde el antídoto para el virus de la insolencia es: aprendan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Quisiera terminar esta parte compartiéndote algunos pasajes bíblicos que nos desintoxican de la insolencia. No hagas nada por egoísmo, por vanidad. Más bien, con humildad, considera a los otros superiores a ti mismo. Filipenses 2, del 3 al 4. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. El amor no es orgulloso, no se comporta con rudeza, ni es egoísta. Primera de Corintios 13. Como fruto del Espíritu Santo tenemos amor, benignidad, que es la condición de ser alguien bueno, ¿verdad? Y mansedumbre. Gálatas 5, Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, tengan paciencia, alerta, sopórtese unos a otros con amor. Soporta a los otros con amor. Y por último, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, propias palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces esa es la inspiración de hoy y se conecta, ¿verdad? Se conecta todo, ¿verdad? Porque tú ya vas a saber que no te importa ser el número uno, el poderoso, el que se impone, el que todos respetan. No, te importa el concepto de éxito que te plantea Jesús. Manso y humilde, el que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Así que ya recordemos nuestros 3 puntos. No pelees a lo loco. 2, actitudes necias, alarma encendida. Y demasiado yo, el virus de la insolencia. Así que acompáñame antes de eso vamos a plantearnos un reto de sabiduría, y el reto es poner un freno de mano en nuestra vida. Así, el freno de mano se caracteriza porque vas y te para de una vez. Ese freno de mano llamémosle refrenate. Ese es el reto. Cuando tú estés a punto de tomar palabras, actitudes o expresiones necias, refrenate. Cuando estés a punto de hacer algo de mala gana, refrenate. Hacerlo de manera sabia. Cuando estés a punto de decir algo, refrenate y decirlo de una manera adecuada. Cuando estés a punto de refrenate. Hoy Dios nos invita a que en aplicación de sabiduría aprendamos a refrenarnos, ¿verdad? Y recuerda siempre todo esto que hemos meditado juntos, ¿verdad? Aplicarlo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús en esta situación de vida? Acompáñame y hagamos oración de esto que hemos aprendido el día de hoy.
Gracias, Padre Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de poder estar meditando en ti, Señor. A través de estos medios, Señor, tú utilizas para hablarnos, Señor. Y sobre todo, muchas gracias por dejarnos puestos esas acciones concretas de sabiduría que tenemos que aplicar en nuestra vida para vivir bien, honrándote a ti a través de tu palabra. Hoy queremos poner delante de ti, Señor, esas situaciones de guerra que podemos llegar a tener, para que tú nos permitas tener la sabiduría de refrenarnos, de hacer planes, Señor. No pelear a lo loco, sino esas situaciones complejas, sentarnos, orar y que sea tu sabiduría la que nos permite aplicar planes, Señor. Ilumínanos quiénes son esas personas a las cuales le podemos pedir consejo, cuáles son esos medios para obtener consejos, Señor, en aplicación de tu sabiduría. Hoy también te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a instalar esa alarma y erradicar cualquier actitud necia. Si tú nos estás llamando a la sabiduría, nos dejas toda tu palabra para la sabiduría, nos dejas un libro lleno de sabiduría como es el libro de Proverbios. Ayúdanos a erradicar cualquier actitud necia, no solo porque sea inconveniente para nuestra vida o para las personas que nos rodean, Señor, sino sobre todo ayúdanos a erradicar la necedad, porque esa necedad nos aleja de ti. Ayúdanos a poder actuar siempre sabiduría, Señor, no para nuestra vanagloria, sino para que así sea honrado tu nombre a través de nuestras reacciones, Señor. Y por último, queremos pedir que seas tú, Señor, quien nos ayude a erradicar el virus de la insolencia, a poder seguir tu camino, Señor, que tú eres manso, eres tranquilo, nos das la capacidad de refrenarnos, Señor, para poder conducirnos con esa humildad, esa actitud de siervo, Señor, y poder no por eso dejar de hacer cosas, Señor, sino al contrario, hacerlas humildemente, actuar humildemente, cumplir ese propósito tan grande que tú tienes para nuestra vida, pero hacerlo con el ánimo de servir, de, como dice el mandamiento más importante, de amarte a ti con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder ya no ver solo nuestros propios intereses, sino estar dispuestos y contentos de poder morir, sacrificarnos, dar nuestra comodidad para la honra tuya y para el amor de nuestros hermanos. Pon ese sentimiento de amor que tienes tú, Señor, en nuestro corazón para conducirnos así. Así que todo esto te lo pedimos porque es tu sabiduría y clamamos que nos ayudes a aplicar en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que espero que estés contento. Ya poco a poco vamos llegando al finalizar el libro de Proverbios. Estamos ya solo a 7 capítulos, pero nos han llevado 58 episodios, así que no te pierdas. A veces muchas personas que escuchan prédicas donde dicen, es que a mí Dios no me habla. No nos habla porque no le tocamos a su puerta, no lo dejamos entrar. Y esta es una forma en donde Dios, a través de la sabiduría, a través de este mensaje de la palabra, puede hablarte, y espero que hoy hayas sentido que ha hablado a tu vida. Así que nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta entonces.